Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo se encuentran? Les habla su amiga Ana Tarot, Dana Villarreal, aquí en Noche o Día de Relatos Paranormales con Dana Tarot. Bueno, hoy estamos en el mes del Día del Amor y la Amistad. Entonces las historias que traeremos ahorita vamos a tratar de que sea de amor. Y la pregunta del día de hoy sería, ¿hasta dónde serías capaz tú de llegar por el amor de tu vida? Déjanos aquí en tus comentarios hasta dónde serías capaz de llegar. Esta historia sucedió hace 20 años aproximadamente. Vamos a llamarle promesa de amor incumplida, ¿vale? Vamos a ver en el transcurso del relato cuál es tu opinión e ideas que nos puedas dejar aquí para contar nuestras historias. 100% verídica esta historia de amor y desamor, en gran parte, o desilusión, viene siendo real 100% porque la viví yo. Las dos personas involucradas, por los cuales llamaremos de otra manera, ocultando su identidad para evitar algún problema. Estas dos personas fueron conocidas mías, estas dos personas fueron clientes míos. Así es que comencemos sin más preámbulos esta historia. Promesa de amor inconclusa. ¿Va? Vamos a llamar a nuestro protagonista de Roberto. Vamos a ponerle Roberto. Roberto era un joven que en aquel entonces tenía 35 años. Roberto era policía de Apodaca. Él trabajaba como policía, ¿vale? En este municipio. Él conoce a una chica que llamaremos Janet. Roberto conoce a Janet y Janet es una muchachita de 14, 15 años aproximadamente, pero muy despierta la muchacha, ¿verdad? Janet era una chica que le gustaba mucho el maquillaje, le gustaba mucho hacer cortes de cabello, extensiones, todo eso. Ella se dedicaba en el preámbulo de la belleza. Yo antes de conocer a Roberto, yo conocí a Janet, ya que Janet padecía algunos problemas en su casa por ira, por coraje. Su mamá, sus papás son unas personas muy tranquilas, cero intensos, los señores, muy amables. Ella era su única hija y había muchísimos, pero muchísimos problemas que tenían con ella por ser una chica muy rebelde. En una de esas rebeldías, pues Janet siempre andaba que en bailes que hacían así en Apodaca o cosas de algunas casas. Llega a pasar de que ella se topa con Roberto y lo conoce. Eso sí, era una chica que, a pesar de que estaba muy joven, era una chica muy guapa y bonita y simpática. Dentro de lo de sus loqueras, era una persona linda. Resulta que pues Roberto se enamora de Janet y están juntos. Se hacen novios, ella tiene su quinceañera. Al pasar del tiempo estuvieron más pegados, a tal grado de que antes de que Janet cumpliera la mayoría de edad, pues Roberto ya estaba prácticamente viviendo con ella. Al momento de ellos estar juntos, obviamente pues la diferencia de edad era bastante. Roberto, en el transcurso de su tiempo, empieza a desarrollar una enfermedad del mal del Parkinson. Para esto, esa enfermedad había otra conjunta, pero era como que muy rara, pero era genética. Pero básicamente tenía todo lo del mal del Parkinson, empezaban a temblar, a perder el habla, la movilidad de su cuerpo, a tal grado de que podían llegar a terminar en estado vegetativo. Esto a él ya le había pasado a su papá, un hermano, una hermana. Entonces, él al enterarse de esta situación, a él empieza a mortificar, pues que Janet es una chica muy joven, al rato no va a batallar con él, lo va a dejar, todo lo que va a pasar. Aparentemente, Janet, a pesar de ser una chica joven, más joven que él, Janet le promete estar en la salud y en la enfermedad con él. Que a ella no le importa esta situación o este mal que le acaban de detectar. Él evita o trata de que Janet no tenga hijos porque dice que esta enfermedad es una herencia hereditaria.
Entonces, pues Roberto, muy a su pesar, pues lo quitan del cargo de policía y básicamente, ¿cómo se dice? Lo jubilan, lo pensionan, más bien lo pensionan. Entonces el dinero que a él le dieron, él empezó el negocio con Janet de abrir una como tipo mueblería donde vendían aparatos electrodomésticos, todo para la casa, ¿no? A pesar de que la mamá de Janet y Janet eran clientas mías, yo a él no lo conocía. Yo a él lo conocí, lo vi, lo traté, justamente compré una videocámara, una Sony, recuerdo, de 8 milímetros que él me la vendió. Ahí fue donde lo conocí, lo traté, me pareció una persona muy linda gente. Obviamente te vuelvo a recordar, recordemos que Lupita es hija única, perdón, Janet, es que estoy viendo un anuncio acá. Janet era hija única. Janet, pues era chiflada, era grosera, era altanera, pues toda la atención la quería prácticamente para ella. Entonces, pues había muchos problemas, muchas discusiones que tenía Janet con Roberto, porque pues prácticamente Roberto la hacía de su pareja, de su papá, de todo, de todo. Si te contara el relato de 100, no acabaríamos nunca de saber los caprichitos de Janet. Pasa el tiempo y él se deteriora un poquito más por su enfermedad. Obviamente ya se lo habían notificado. Y él platica con Janet y le dice, es que yo no quiero estar así. Yo no quiero padecer, no quiero estar igual que mi familia. Yo prefiero morirme. Janet y él en esta plática hacen un pacto de amor, si se le puede llamar así, donde él y ella hacen un pacto obviamente para trascender a otro plano. Entonces ella y él se ponen de acuerdo en el día que aparentemente lo iban a hacer, y esta niña habla con su mamá y le dice, vámonos a surtir todo lo del salón, bla, 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 lo de las uñas, todos los tintes y todo eso, y se van, ¿verdad? Y vamos a hacer unos cobros de los muebles. Pues ya se va la mamá y él. La mamá y ella, perdón, Janet se va con su mamá, Roberto se queda solo. Roberto sí cumple ese pacto de amor y desgraciadamente Roberto agarra un cable del teléfono, se mete al baño, pone un bote, lo tira y sabemos lo que pasa a continuación. Pasa alrededor de 1 hora y llega esta chica, llega la mamá de ella. Fue muy notado esta historia porque esta historia sucedió en la Noria Norte en Apodaca y salió en los periódicos. Esta chica se hace la desentendida, hace como que ella no sabe nada, no sabe qué fue lo que pasó, por qué motivo, pero ahí va la historia y aquí es donde empieza lo turbio, porque Janet no derramó ninguna lágrima. La mamá de Janet sí estaba desesperada porque apreciaban mucho al muchacho. Roberto era muy buen chico y se había hecho cargo tanto de ellos como de esta chica. Entonces para ellos ya era como un hijo, o sea, no nada más la pareja de su hija. Y literalmente llegó la CEMEFO, llegó la televisión, llegó el periódico, llegó todo y trascendió a nivel, digamos, nacional, porque sí se dieron en las noticias. Y aquí es donde empieza lo turbio. ¿Va? ¿Por qué? Porque esta historia no termina aquí. Janet la llegaron a nombrar, chicos, la viuda alegre. Dame tu like para segunda parte y terminemos esta historia
de Promesa de amor inconclusa.